otra habitación en la que era el gimnasio de mi padre. Y era también nuestro cuarto de juguetes. Mi madre siempre dice que yo era muy ordenado, ordenando los Playmobil y demás, pero que luego ya algo cambió y ya perdí el norte. Y sí que recuerdo pues lo mismo, que si yo tenía mis coches o mi barco pirata de Playmobil tal por allí, pues a veces también coincidía que estaba mi padre allí en esa misma sala, en esa misma habitacioncita haciendo gimnasia. Y el tema es que mi padre hacía esa gimnasia no solamente como entrenar, porque sí que el foco era encontrarse mejor, sino como un tipo de rehabilitación o de recuperación. Puesto que mi padre, cuando yo era muy pequeño, pues cuando yo tenía 1 año, él tuvo un accidente laboral y a raíz de ese accidente, pues nada, hubo mala suerte, visitó muchos médicos y demás, pero no consiguió tener una recuperación completa y se quedó tetrapléjico. Tetrapléjico quiere decir que a nivel de la cervical 7 se seccionó la médula y podía mover hombros, codos, las manos no, porque las tenía muy rígidas, espásticas por completo, y movía algo la columna, pero de piernas para abajo no tenía nada de movilidad, ni tampoco sensibilidad, ni sensibilidad al calor, ni al frío, ni a los pinchazos, ni nada. Pequeño yo he estado viendo siempre, pues eso, a mi madre en casa, en la cama, haciéndole estiramientos, intentando movilizarle lo máximo posible, porque un cuerpo, si no lo mueves, pues realmente está perdiendo su función. Yeah. Porque el principal motivo por el que tenemos este cuerpecito es como dicen algunos autores o algunos científicos, es para mover. Es el objetivo principal para sobrevivir, para algo tan sencillo como puede ser comer. Necesitas movimiento de tus músculos, de la mandíbula, etc. Y el cuerpo, si no lo mueves, pues al final se va atrofiando y va teniendo una serie de consecuencias que hacen que a la larga pues te desenvuelvas peor, tengas peor autonomía y eso te pase factura. Entonces, pues mi padre, dentro de esa nueva situación en la que se encontró después del accidente, pues tratábamos de hacer bastante ejercicio en la medida de lo posible y eran con unas máquinas adaptadas. Yo recuerdo que esa habitación era bien pequeña, pero casi que media habitación la ocupaba una bicicleta, pero una bicicleta metálica enorme de hojalata, como que le ayudábamos a subirse, a sentarse allí, le enganchábamos los pies, porque él no podía mover los pies, sino que los dejábamos como ya atados, y él la movilizaba a través de los hombros y los brazos, y moviendo los brazos como en círculos hacia adelante, él conseguía que las piernas también hicieran ese círculo, era como estaba engranada así la máquina. Y era muy curioso porque bueno, conseguía hacer movimientos que no podían hacer ni en la cama ni en ninguna otra situación. Entonces yo a veces pues estaba allí y sí que le ayudaba pues eso, a las típicas pesitas que son de discos, de colorines, pues se las cargaba con más o menos peso en función del ejercicio que quisiera él hacer. Y eso en cierto modo le ayudaba como entrenador o como ayudante o como pinche de cocina, no sé. Incluso, claro, yo veía a diario mucho a mi madre, pues para levantar a mi padre de la cama, realmente para él incorporarse necesitaba la ayuda de alguien. Entonces era toda una odisea, nada de ergonomía, eso que se lleva ahora. Bueno, lo primero era sentarlo en la cama y luego de sentarlo en la cama había casi que cogerlo en peso para llevarlo a la silla de ruedas. Y para vestirlo y todo era como un poco show. Y yo veía muchas veces a mi madre quejarse de pues, la zona lumbar o los riñones, como decía ella, que se los estaba dejando a base de cargar y movilizar a mi padre. Entonces mi hermano, que era un poquito más mayor, ayudaba y yo ayudaba en lo que podía. Pues a lo mejor no cogía todo el cuerpo, pero sí sujetaba las piernas y demás, porque las piernas cuando estás, en el caso de mi padre que estaba tetrapléjico, eran como muy rígidas, como espásticas, y de vez en cuando, sin saberlo por qué, a mi padre le empezaban a temblar las piernas, y eso era un temblor que podía durar minutos, tal. Entonces, a la mínima que ocurría eso, si yo estaba delante, era como me iba a tirarme directo a sus zapatos para, con mi peso, frenar eso y que se calmara su cuerpo, su sistema, que estaba protestando. No sabemos muy bien por qué, pero quizá por la falta de movimiento. Era una manera quizá de querer manifestar movimiento, no lo sé. Te quedas postrado en la cama. Exacto. Y eso a nivel motivacional también, pues bueno, imagino que a mi padre, no sé, el día que le dieran la noticia después del accidente,
de decirle que no vas a volver a caminar el resto de tu vida. Ese jarro de agua fría, ¿cómo lo digieres? Teniendo un hijo de 1 año y luego mi hermano que tenía 4 y medio. Tiene que ser una noticia compleja. ¿Y cuál fue la actitud que tú le viste? Hombre, yo cuando empecé a tener uso de razón sí que lo vi como bastante guerrero, en el sentido de no querer parar, de siempre buscar alternativas. Una de ellas es lo que te digo, teníamos montado un gimnasio en casa que ya lo quisieran las celebrities. Otra, bueno, pues eso, él siempre tenía sus horarios de paseos de salir a nuestra calle, que era una calle muy amplia, con su silla de ruedas, y él valerse por sí mismo para darle impulso a las ruedas, y yo le acompañaba mucho a eso. Hacíamos recados, comprábamos el periódico, comprábamos también la lotería, no sé si tenía alguna ilusión de que tocara la lotería y que algo cambiara. Tenía una silla de ruedas que también tenía un sistema muy peculiar que recuerdo cuando estábamos en el salón después de la hora de comer, era como su ratito de incorporarse, porque la silla tenía unos mecanismos, unos anclajes que de sentado conseguía que tú te quedaras en bipedestación vertical. Tenía unos agarres, unos cinturones para que mi padre no se cayera, pero era como durante ese tiempo pues él estaba media hora, 1 hora incorporado, porque eso en teoría tenía una mejora del retorno sanguíneo, la circulación, etcétera. Entonces, bueno, pues había que cambiar las posiciones porque realmente, como decíamos antes, el movimiento es vida, el movimiento es salud, y si te quedas postrado en una cama o en una silla todo el rato, pues bueno, pues tienes de todo, desde que te pueden salir escaras en las nalgas, en los cachetes, de estar siempre en la misma zona, claro, generándose la misma presión. Y entonces, bueno, pues ante todo eso, pues me imagino que a medida que aprendes y vas viendo lo que hay, pues vas buscando soluciones. Para levantarlo a la cama, para montarlo en la ducha, para montarlo en el coche, pues había siempre que ayudarse y tratar de ayudarle un poco, pero él siempre trataba de estar fuerte para valerse por sí mismo. Él a veces, pues incluso por sí solo, se metía en el coche con cierta ayuda, solamente moviéndole los pies, porque tenía los brazos muy fuertes. Lo que sí podía mover, el tronco, la parte superior del tronco y los brazos, estaba muy fuerte. Entonces él siempre buscaba, pues eso, valerse por sí mismo. En ese sentido creo que era bastante luchador y nunca dejó de buscar alternativas, de buscar nuevos avances, nuevas técnicas, de preguntar a unos médicos u otro, oye, ¿dónde me tengo que ir? En aquella época, pues en el 85, se fue a Cartagena porque había una cámara hiperbárica en un hospital para allí se tiró durmiendo dentro de una cámara hiperbárica no sé cuántas horas, no sé cuántos días, tal. Y bueno, pues eso no funcionó, pero eso no le mermó ni le rindió, sino que seguía buscando otras alternativas y recorriéndose España de arriba abajo, incluso algunos sitios de Europa, en busca de soluciones. A veces soluciones más científicas y médicas, otras veces más alternativas o curanderos o lo que tocara, o incluso si había que hacer una visita a Lourdes o a Fátima para pedirle o para beber agua bendita, pues también lo hizo. Yo recuerdo que fue, pues sí, en Lourdes, que hay como unas piscinas enormes y que fuimos allí y mi padre se bañó en un agua que estaba congelada. Bueno, al final haces un acto de fe, ¿no? Si sabes que valerte mejor por ti mismo va a hacer que cambie la situación de tu familia y de los demás, pues, y la tuya, obviamente, pues tratas de buscar todas esas alternativas. Y eso es lo que me transmitió el primer día, el estar contigo esa hora. Y ahí yo creo que dije, creo que vendría aquí siempre solamente por la actitud de él. O sea, da igual, a lo mejor se equivoca, a lo mejor esto no... Tal. Que no, por suerte no te has equivocado, sino que me ha venido súper bien y me sigue viniendo súper bien. Pero es esa actitud, ¿no? Que no la tiene mucha gente que se dedica a esto, y a mí me enlaza totalmente. Yo creo que los que nos dedicamos a esto, pues, bueno, a veces no es fácil y a veces es lo que has aprendido, lo que has estudiado, las experiencias vividas y las que te hacen pensar de, bueno, yo llego hasta aquí, no hay más, y llega un momento que los que se dedican a este sector de la salud o la rehabilitación o demás, pues tampoco quieren seguir formándose porque ya tienen su gente, su manera de trabajar con más o menos éxito, y tienen montado su manera de vida, por así decirlo.
pero sí que es cierto que hay avances que surgen cada día, que afortunadamente hay cientos o miles de científicos investigando cosas cada día y que hacen que cosas que hace años pues, se podían cronificar y que no tuvieran solución, pues a día de hoy estemos dando con nuevos paradigmas y disminuyendo los tiempos de recuperación y casos de dolor crónico que afortunadamente pues yo, si algo me enseñó un poco la situación de mi padre es que cuando tu cuerpo no recibe las señales adecuadas, en este caso por una lesión medular, pues obviamente el movimiento se ve mermado. Y el caso es que eso se entiende muy bien en el caso de decir, bueno, vale, es que tenía seccionada la médula, pero en el caso de cualquier lesión, desde un esguince de tobillo o un dedo amoratado, resulta que aunque estemos mirando el tobillo, en tu cerebro están cambiando cosas que pueden hacer que eso se mantenga en agudo, se cronifique, se quede siempre lesionado o que tenga una pronta recuperación.